Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más a esta serie de seminarios que hacemos dentro de la red REMAR de CITED, del Programa Iberoamericano para Ciencia y Desarrollo. La red REMAR, como sabéis, es una red que persigue la integración en sistemas eléctricos de redes iberoamericanas de las energías del mar. Llevamos pues algo más de 2 años trabajando y bueno, pues una de las actividades que solemos hacer dentro de nuestros ahora mismo 13 países integrantes con varios grupos de investigación de cada uno de los países es la presentación pues mensualmente de un seminario donde alguno de los grupos integrantes nos cuenta los desarrollos que tienen que ver con alguna de las temáticas que hay en la red. Y hoy pues tenemos la suerte de contar con el profesor Ramiro Gustavo Ramírez Camacho, que es un profesor de la Universidad Federal de Itajubá, si no lo he dicho mal, ¿verdad? Que está en Minas Gerais, en Brasil, y que en el día de hoy pues, nos va a hablar sobre turbinas hidrocinéticas, que es bueno, pues una de las tecnologías utilizadas para la obtención de energía a partir de recursos marinos y que justamente en esta serie de seminarios aún no habíamos abordado. Así que, bueno, pues Rodrigo, por favor, cuando quieras, te cedo la palabra y como siempre, pues recuerdo a los asistentes que después de la presentación abriremos un turno de debate donde ya desde ahora les animo a que vayan preparando sus preguntas, sus comentarios y demás, o si prefieren también pueden ir dejando consultas en el chat y luego las abordamos. Ramiro, cuando tú quieras. Primeramente, quería agradecer a Marcos, ¿no? por la invitación, ¿sí? Eh, para participar, inclusive dentro de ese asunto que son tan importantes dentro de la rama de la CITED, ¿sí? Y a presentar lo que nosotros hemos avanzado en la parte, sobre todo de la máquina, ¿sí? Ya de la hidrocinética, ¿sí? Claro que para extraer energías oceánicas o fluviales, ¿sí? Es importante la integración de otras áreas, ¿sí? No apenas de la ingeniería mecánica, especialistas en turbomáquinas, también la parte eléctrica, también la parte de oceanografía, también la parte de medio ambiente y atmosférica y etcétera, etcétera. Entonces, primeramente, yo les quería comentar de que eh, yo soy Ramiro, sí, mi nacionalidad es boliviana, sí, por eso que hablo español, sí, pero vivo muchos años aquí en el Brasil, ¿sí? Inclusive el curso de graduación lo hice aquí en el Brasil, en la región nordeste, ¿sí? Entonces, si algunas palabritas por ahí se me escapan, por favor les pido comprensión, ¿sí? Porque hay realmente un cortocircuito después de muchos años con la lengua, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente va a ser una presentación, ¿sí? Porque no quiero ser muy técnico, pero tampoco no es mi interés, digamos, también ser muy superficial. Entonces, es una presentación como medio término, ¿sí? Entonces, primera cosa, una presentación de la ciudad. Es una ciudad que relativamente pequeña, ¿sí? Tiene 93.000 habitantes, el nombre es Itajubá, ¿no? La pronunciación es con G, ¿sí? Pero no tiene importancia, Marcos, ¿sí? Porque en español se lee perfectamente Itajubá, ¿eh? La G aquí sería en portugués Itajubá, ¿sí? No estado de Minas Gerais, ¿sí? Eh, la universidad, sí, cuenta con varios cursos, sí. Aquí es una vista, vamos a decir, aérea, ¿no? Probablemente hecho con los drones, sí. Donde vemos aquí el Instituto de Ingeniería Eléctrica, la reitoría, ¿tá? Y tenemos aquí también los laboratorios y de ese otro lado, que infelizmente no da para ver, tem las otras estructuras que son da mecánica,
también la parte de física, matemática. Bueno, ahí ustedes pueden empezar, ¿sí? Aquí otra vista parcial de la universidad, ¿sí? Y si me, yo creo que me están escuchando bien, ¿no? Por favor, Marcos, ¿me se escucha? Sí, perfecto, ok, sí. Entonces, nosotros aquí dentro de Brasil se ha creado un instituto, que es el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías de Energías Oceánicas y Fluviales, ¿sí? Que integra cuatro universidades, ¿sí? Integra a Universidad Federal de Itajubá, Universidad Federal do Maranhão, Universidad Federal do Pará, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, ¿sí? E Universidade, no caso também Federal de Rio de Janeiro, ¿sí? Dentro desse contexto de universidades, tá? Tem como objetivo, tá? Pesquisar, tá? Ou fazer a prospecção dentro do Brasil das energias tanto oceânicas ou fluviais. Quando a gente fala oceânicas, podemos perfectamente vincularlas a las corrientes marítimas y también a las ondas, ¿sí? ¿Ya? Y dentro de ese instituto, ¿sí? ¿Ya? También hay otros intereses, la verdad, que están de parte de, por ejemplo, del mapeamiento local con mayor precisión, ¿sí? De las corrientes marítimas y también de los vientos que tenemos disponibles en la costa brasilera, ¿sí? Muy, muy bien. Yo voy a hablar contigo, Marcos, sí, para que tengamos una dinámica bastante interesante. Entonces, cuando me preguntaron así, ¿qué asunto sería interesante para llevar? Para más que todo, un asunto que lleve un contexto general, más por otro lado también que sea, que pueda por otras áreas, ¿sí? No apenas la área, por ejemplo, de la ingeniería mecánica, el área de turbomáquinas, sino puede ser abordado en otras máquinas, ¿sí? Entonces, nos titulamos esta presentación como Proyecto y Optimización de Turbinas Hidrocinéticas, ¿sí? Bueno, el título aquí es muy, es bastante, así corto, ¿sí? ¿Ya? Más la problemática es grande, ¿no? O objetivo es desenvolver metodologias de proyectos de turbinas hidrocinéticas compactas de alta eficiencia para aprovechamiento de las corrientes marítimas y fluviales en la costa brasileña. No es un asunto tan trivial como, por ejemplo, estudiamos las turbinas hidráulicas tipo turbinas France, turbinas Kaplan, que son, vamos a decir, máquinas que fueron ampliamente exploradas, ampliamente estudiadas, ¿sí? Y realmente se tiene mucha cosa con relación a los proyectos, con relación a los estudios, con los prototipos, ¿sí? En la parte hidrocinética, todavía es un camino que hay que, como quien dice, hay que construirlo, ¿sí? Con metodología, ¿sí? Bueno, aquí nosotros yo presento siempre eso de ahí, porque tenemos algunas turbinas, obviamente, que ya están generando energía, ¿sí? Utilizando las corrientes marítimas, ¿sí? Por ejemplo, la Delta de 400 kilowatts, ¿sí? Son máquinas enormes, ¿sí? Y comparemos esa máquina con esa máquina, ¿sí? Esa máquina no te, voy a llamar eso de aquí, carenagem o difusor, ¿sí? Cuando hablo, ustedes me entienden que es la misma cosa, ¿sí? Entonces, cuando nos creamos esa máquina aquí, que es una máquina tipo turbina eólica, ¿sí? Esas máquinas obviamente trabajan muy bien, ¿sí? Cuando tenemos corrientes marítimas de alta velocidad, ¿sí? Los países de Gales, la Suecia, en Irlanda, por ahí, hay corrientes marítimas en torno hasta de 7 metros por segundo, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y cuando tenemos, por otro lado, corrientes menores, pero queremos aprovechar, tenemos que colocar el difusor o la carenaje, ¿sí? Como en este caso, que es una turbina de solo, ¿sí? O esa de aquí, ¿sí? Que es una otra turbina, también axial, también con asunto de carenaje, ¿sí? Lo que tenemos que verificar es una cosa, Marco, ¿sí? Si hubiera solo una, como la turbina Francia, ¿sí? No, es esa y acabó, ¿sí? En este tipo de máquinas hay muchas variables que pueden mejorar la eficiencia de esas máquinas, ¿sí? Ya voy a mostrar para ustedes, ¿sí? Y aquí tenemos también otra máquina, ¿sí?
que es aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Prácticamente es cerca en la bahía de Nueva York, ¿sí? Y tenemos también algunos otros conceptos aquí, ¿sí? De turbinas hidrocinéticas, ¿sí? Esa de aquí, de 65 kilovatios, ¿sí? ¿Ya? También tiene un difusor, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que nosotros proyectemos una máquina, ¿sí? Parecida, similar a esa, solo que también el efecto de ser compacta, ¿sí? Cuando hablo de compacta, me refiero a concentración de potencia que van a tener esas máquinas, ¿sí? De tal forma a que podamos extraer energía de la corriente marítima con mayor eficiencia y menores pérdidas, ¿sí? Bueno, entonces, en eso de aquí tal vez es un concepto un poco más apropiado a las turbomáquinas, más lo voy a intentar de alguna forma explicar, ¿sí? Cuando se trata de proyectos de máquinas axiales, rotores axiales, que son tanto ese de aquí, todos son axiales, ¿sí? Existen dos metodologías de proyecto. Una que es un BEM, ¿sí? Que se llama elemento de PA, ¿sí? Que es una metodología ampliamente utilizada para el proyecto de turbinas eólicas, ¿sí? Y la otra teoría es lo que nos utilizamos el vórtice potencial, ¿sí? En el vórtice potencial, a diferencia de la teoría del BEM, ¿sí? Incluye la interferencia de mayor número de paletas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Partir para hacer los dos estudios, ¿sí? Uno, utilizando un proyecto tipo B, que sería como de una turbina eólica, ¿sí? Y la otra, utilizando la teoría del vórtice potencial, que implica que el flujo después del rotor salga completamente axial o más axial posible, de tal forma que toda la energía es transferida para el rotor, ¿sí? En el proyecto del vórtice potencial, ese de aquí, ¿sí? Influencia fuertemente el número de pases, ¿sí? Entonces, los proyectos básicamente hacen, primeramente, proyecto preliminar, ¿sí? Que es aquel proyecto que no introduce con detalles, por ejemplo, los efectos viscosos, separaciones de camada límite, bla, 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 aquellas cosas, ¿sí? Pero se llama proyecto conceptual, ¿sí? Después del proyecto conceptual, hacemos el estudio de comportamiento en CFD, donde son introducidos, ¿sí? Todos los otros componentes que nos llamamos los hidromecánicos, ¿sí? Luego pasamos por una etapa de optimización, ¿sí? Para mejorar el comportamiento, ¿sí? Y finalmente, sí, tenemos que aplicar, Marcos, es la validación con la realidad. Tenemos que utilizar bancos de ensayo en túneles y canales hidrodinámicos para validar toda esa metodología, ¿sí? Y finalmente, eso sí yo digo, es una maravilla dentro de la teoría de las turbomáquinas, ¿sí? A partir de los conceptos de las leyes de afinidad y transposición de modelos para escala grande, ¿sí? Nos apenas con los datos de nuestro ensayo ya podemos extrapolar para otras máquinas con diferentes potencias y cuantificar cuánto que serían las variables de rotación, ¿sí? Cuánto que sería, por ejemplo, el diámetro de la máquina, solo a partir de la transposición, que es un aspecto bastante conocido. ¿Ok? Bueno, para los que tal vez no conocen muy bien esta metodología, ¿sí? Es mucho más simple trabajar con las máquinas hidrocinéticas comparado con otras máquinas, porque apenas dos variables adimensionales son avaliadas para el comportamiento. Uno que nos llamamos el coeficiente de potencia y el coeficiente de la punta de la pá, ¿sí? Son dos grupos adimensionales que definen más o menos el comportamiento de ese tipo de máquinas, ¿sí? Entonces, eso de aquí, si ustedes ven, es una figura que han debido ver innumerables veces, ¿sí? En la parte, sobre todo, eólica, donde muestra y el coeficiente de punta de pá, ¿sí? Para diferentes rotores, ¿sí? Inclusive esos son rotores eólicos, ¿sí? Aquí aparece, ¿sí? En torno de 0,5,
dos pas, un poquito más para atrás. Existen rotores apenas de un solo álabe. Tal vez el pa es álabe. Aquí tenemos los otros rotores, es menor, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Tienen el coeficiente de potencia bastante interesante. ¿Qué es dentro de ese aspecto, dentro de ese mapa, ¿sí? Esas máquinas de ese cantiño, de este cantito, de este rincón, vamos a decir así, son máquinas con mayor torque y menos velocidad, ¿sí? Y de ese otro lado tenemos máquinas de menor torque, pero trabajan con mayor velocidad. Compensando los dos, si uno tiene alto torque y tiene poca velocidad de rotación, puede tener una buena potencia, ¿sí? Al igual que una máquina que requiere con velocidad más lenta, pero tenga mayor torque. Entonces, es un compromiso entre una y la otra, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál que es el grande problema que tenemos? ¿Sí? Primera cosa que las turbinas, voy a pasar eso más rápido así, porque las figuras ilustran mejor, ¿sí? Entonces, eso de aquí es el difusor y aquí vamos a tener un corte de un rotor, ¿sí? ¿Cuál que es el mejor proyecto? El mejor proyecto tiene que trabajar de la siguiente forma, que ganemos mayor salto de presión en el rotor y también compense con mayor masa, ¿sí? Recordando que la combinación de la variación de presión con el flujo másico da mayor potencia efectiva, ¿sí? En términos hidráulicos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer alguna cosa, alguna magia, ¿sí? Para que los dos funcionen para nuestro lado. Mayor salto de presión y inyectar más masa. La más masa, inyectar más cantidades de flujo, vamos a decir, vamos a colocar o difusor, ¿sí? Solo que colocamos o difusor, vamos a decir como tenemos un término aquí en el Brasil, alegremente, ¿sí? Y vamos a obtener situaciones donde las camadas límites se comienzan a separar, ¿sí? Ese proyecto, por ejemplo, no es un proyecto bueno, ¿sí? Porque existe una grande separación de las camadas límites, ¿sí? Toda la parte del rotor está siendo trabajada para generar esa energía difusiva, ¿sí? Y nuestra máquina pensamos que puede ser buena, pero no lo es, no lo es, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ver alguna solución, ¿sí? Esa de aquí, como esa de aquí, la literatura, ¿sí? Los autores muchas veces abren eso aquí, crea una región que nosotros llamamos, no sé cómo llaman en español, pero nosotros llamamos eso aquí, donde existe la recirculación, llamamos de aguas muertas, ¿sí? Entonces eso de aquí es una disipación de energía desnecesaria, ¿sí? Al igual que aquí. Entonces, para entender así, Marcos, es que ese difusor con el rotor es la familia perfecta, como sería papá, mamá y los hijos, todo el mundo yendo a la playa, todo el mundo feliz, ¿sí? Tenemos que hacer alguna cosa, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos con algunas teorías, ¿sí? Que son interesantes, ¿sí? Primera cosa, la primera teoría, opa, no sé, pasó aquí, no, rápido, ¿eh? Es trabajar encima de la aerodinámica, ¿no? Solo que trabajar directamente con la aerodinámica es un segundo paso. Primeramente nos trabajamos con qué? Eso que nos llamamos disco actuador, ¿sí? Es un salto. Aquí no tenemos rotor, no tenemos álabe, no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Solo que, ¿qué es lo que hago? Yo voy a trabajar simplemente en un plano 2D, bidimensional, ¿sí? ¿Ya? Y voy a optimizar, ¿sí? Cuánto que va a ser la inclinación del difusor, ¿sí? Cómo se va a conformar, no caso que nosotros llamamos la nacelle, ¿sí? Y al final voy a encontrar una combinación de, esos, de esa geometría de tal forma que yo obtenga así una situación de este tipo. Eso de aquí sería la solución que la vamos a mostrar más para frente, ¿sí? ¿Ya? Aquí simplemente se da una solución, pero la solución tiene que ser dada dentro del proyecto del rotor y después del ensayo, ¿no? Entonces sería esa de aquí
camada limite no se separa, se mantiene coladita, el salto de presión que se da aquí es muy bueno, el flujo de masa también está bien, ¿sí? Bueno. Como había comenzado, ¿no? Dentro del proyecto de True Máquinas hay uno que es utilizado en la teoría, vamos a decir, de las turbinas eólicas, ¿sí? Que es la teoría de momento de PAM, ¿sí? Y comenzamos entonces a hacer primeramente ese proyecto, ¿sí? Entonces, el objetivo es de hacer turbinas hidrocinéticas optimizadas de forma a extraer un máximo potencial posible de los ríos o de los océanos, ¿sí? ¿Ya? Nuevamente, ¿no? Se parte de un proyecto conceptual, ¿sí? Esos proyectos conceptuales están disponibles en la literatura, inclusive hay códigos disponibles en Internet, ¿sí? ¿Ya? Y después hacemos el uso de la dinámica de los fluidos computacional, el famoso CFD, ¿sí? Para verificar el comportamiento de forma más precisa, ¿sí? Y finalmente, vamos a qué, que tal vez sería la parte más interesante. Ahí vamos a perturbar un poco las geometrías, ¿sí? Con algoritmos de optimización a través de metamodelos, algoritmos genéticos integrados dentro del proceso de CFD, ¿sí? Solo que esos procesos de optimización têm que ser automáticos, Marcos, têm que ser integrados diretamente com o CFD, com o projeto preliminar, todo se integra em uno e essa é aquela coisa, tu tens uma boa máquina, vamos a dizer, robusta, né? E tú teclas el enter, ¿sí? Y el proceso de optimización después de 8 días te va a dar la mejor configuración. Más o menos así que funciona, ¿sí? Y finalmente no podemos dejar de lado lo que sería el ensayo experimental, ¿sí? Bueno, aquí viene el BEI, ¿no? Proyecto conceptual. No existe iteraciones aerodinámicas entre los diversos elementos de PA. Es decir, la teoría, la interferencia entre una PA y otra PA es poco representativa de la teoría de las turbinas eólicas. Es por eso que apenas tienen 3 PAs, 2 PAs, ¿sí? Y las fuerzas de los elementos de PA son determinados exclusivamente por los coeficientes de sustentación y arrastre, ¿sí? Só que tiene una teoría, va a pasar rápido aquí, ¿no? ¿Sí? De proyecto preliminar. Eso, nuevamente, si están alumnos a mí escuchando, ¿sí? Hay bastantes códigos, ¿sí? Disponibles para el proyecto de turbinas eólicas, ¿sí? Eh, Nos entonces utilizamos como un optimizador, no sé si algunos conocen, sí, es el modo Frontier, entre otros, sí, ¿no? Entonces, el modo Frontier es un integrador de procesos, ¿sí? Donde me junta, por ejemplo, aquí tengo 3 variables que estoy optimizando, ¿sí? En 2D, el bidimensional, nuevamente, ¿sí? El ángulo del difusor, el diámetro de la nacelle, ¿sí? Y el comprimento de la nacelle, ¿sí? Todas esas entran directamente en una construcción automática de geometría, una construcción automática de la malla, ¿sí? Son avaliados, no caso, pelo Fluent CFD, ¿sí? Y no caso yo quiero maximizar, no caso, la eficiencia, ¿sí? Todos son integrados con tipos journals y scripts, y aquí tenemos nuestro optimizador que es del programa de Mode Frontier, Experiment, ¿sí? Tiene plano factorial, full factorial, hipercubo latino, etcétera, etcétera, y nos escogemos un optimizador también, que puede ser el MOSA, el MOGA, que son optimizadores, no caso, do tipo heurístico, né? Probabilístico, tá? Que inclusive estão feitos para problemas multiobjetivos, tá? Bom, nessa primeira, então, apenas como duas, sim, nós avaliamos, né? Avaliamos os melhores pontos, como vocês têm visto aqui, tá? E aqui já temos nossa primeira resposta, tá? Obviamente, a máquina, nós sempre temos que maximizar o CP. Já falei, CP é coeficiente potência, máxima potência, tá? Em termos de eficiência, sim? Aqui temos a máquina, no caso, sem carenagem, que seria simplesmente com as 3 pás, não tem carenagem, não tem difusor. Luego foi feito com a carenagem, sim?
y luego el proyecto optimizado con carenagem, más apenas con UDOE. No pasó todavía por el proceso de optimización, ¿sí? Y aquí en términos de potencia, ¿sí? Bueno, vamos enfrente, ¿sí? Aquí tiene un resultado, su resultado fue más o menos, eso de aquí da para mejorar, ese aquí fue hecho solamente el rotor, sin un difusor, sería ese resultado en negrito, ¿sí? Y ese de aquí es el resultado ya con el difusor. Si ustedes ven ahí, hay mucha energía que está siendo jugada, como dicen aquí, para la basura, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no está bien, ¿sí? No está bien. Entonces, de ahí se parte, ¿para qué? Para la optimización con metamodelos, ¿sí? Metamodelos, voy a intentar explicar de la forma tal vez más leiga, ¿tá? Eh, Cuando tenemos una función, ¿sí? Nos interpolamos esa función, ¿sí? Una interpolación puede dar una cúbica, una función cuadrática, ¿sí? Y después nos recordamos a los viejos tiempos del cálculo 1, cálculo 2, ¿sí? Que encontramos el máximo mínimo de la función. Filosóficamente es la misma cosa, ¿sí? Solo que en ese caso, la interpolación de la función, vamos a utilizar funciones de base radial, porque ellas pasan por todos los puntitos, ¿sí? Y vamos a crear un metamodelo, una función de interpolación. ¿Y qué voy a optimizar? Va a ser la función, sería, voy a optimizar la función de interpolación, ¿sí? Eso me evita un gasto desnecesario en el CFD, me reduce el tiempo, ¿sí? En ese caso utilizamos funciones de base radial, tipo multicuádrica, ¿sí? ¿Tá? Y aquí, rápidamente, ¿cómo que es ese proceso, sí? Ese proceso, ¿por qué es interesante la integración con metamodelos, sí? Porque el CFD es caro. A veces una ejecución para tener un resultado confiable, perdón, ¿sí? Demora unas 5, 6, 7 horas, ¿sí? Imagínate si nos tenemos que optimizar un rotor con varias variables, ¿sí? Eso quiere decir que podemos llegar a tiempos de 3, 4, 5 meses de procesamiento, ¿sí? Entonces, eso es inviable en términos de pesquisa, ¿sí? Inclusive, ¿no? Entonces, obviamente, nos centramos, aquí tenemos la función de interpolación con función de base radial, construcción del metamodelo, ¿sí? Otimização da função objetiva do metamodelo, ¿sí? ¿Ya? No, primero aquí se creó, voy a comenzar por aquí, se creó o DOE, ¿sí? De Sample Experimentos, ¿sí? Con ese DOE se construye un metamodelo, sería la función cuadrada, só que en ese caso son funciones de varias variables, ¿sí? Entonces son funciones que nos llamamos de base radial, ¿sí? ¿Ya? Luego, esa función es optimizada, ¿sí? Por un optimizador, no caso que utilizamos un CRCA, que fue un código desenvolvido aquí pelos alunos, ¿sí? Si no caso se avalia un nuevo punto, ¿sí? Ese nuevo punto nuevamente es avaliado en la función cara para testar. La función cara es el CFD. El metamodelo dijo que el mejor punto de 1.1. ¿Será que es verdad? Es avaliada en la función cara. Sí, es ese, ¿está? Mas ¿es realmente el mejor? No. Entonces, ese punto hace parte nuevamente del DOE, ¿sí? El DOE se va alimentando con los puntos que son malos, va construyendo el metamodelo y el optimizador busca la mejor solución en la función de interpolación, que no es una función bien organizada, una función estable, ¿sí? Eso nos hace que podamos integrar ese proceso, ¿sí? Aquí voy a mostrar rápidamente, ¿sí? Cómo que se trabaja más o menos dentro de ese espíritu, ¿sí? Entonces, sí, voy a aquí, ¿está? Es rápido en cuanto voy explicando, ¿sí? Eso de aquí fue integrado, ¿sí? El metamodelo, ¿sí? Dentro del CFD, ¿sí? Entonces, eso de aquí, ¿está? Los comandos de llamada del line, que es el programa que genera la malla y la geometría que va a ser modificada en función de las variables, ¿sí? Va a tener que ser automática, ¿sí? Como ese caso que está mostrando,
Tem un script aquí del lado que están viendo, ¿sí? No sé si están viendo aquí, tal vez, voy a correr. Aquí es un script de comandos, ¿sí? Ese script de comandos va a mudar ¿qué? Va a mudar el optimizador. Entonces, cada vez se va a construir un nuevo rotor con una nueva geometría para ser avaliada con el Fluent, que es el analizador de CFD, ¿sí? ¿Ya? Y luego, después de eso, al final de todo ese proceso, nos vamos a tener, bueno, esperamos tener, ¿no? La mejor configuración que debe ser avaliada experimentalmente, ¿sí? Ese tipo de integración que estoy mostrando de ese lado aquí, ¿sí? No fue hecho con el Mode Frontier. Puede ser hecho por cualquier otro programa. En este caso fue hecho en Fortran, ¿sí? Los códigos de llamada al Fluent y al Icing, entonces ahí son comandos gerados en DOS que pueden ser integrados dentro del MATLAB y pueden ser integrados también dentro del propio Fortran, dentro de la línea de comando, ¿sí? Y se procesa eso, esa geometría, ¿no? Sí, nos vamos a ver ahora, ¿no? En ese caso, yo hice una geometría, ¿no? Una geometría que tiene pocos elementos, ¿sí? Entonces, la malla ahí no es una malla buena, solo que hice solo para mostrar cómo que se generaría eso ahí. Entonces, ahí tenemos un caso del rotor y ahí ese va a ser avaliado en CFD. ¿Consigo el mejor punto? No, automáticamente va a generar otro. Ese proceso se repite varias veces, ¿sí? ¿No? ¿Ok? Muy bien. Voy a parar por ahí, está bien rotor, ya creo que ya acaba, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces ahí vamos al análisis CFD. En análisis CFD utilizamos los que trabajan con CFD, tal vez tenga gente interesada ahí, ¿está? Trabajamos con el modelo de turbulencia Omega SST, aquí es de Meter, ¿tá? Que es un modelo bastante confiable, ¿está? Llegamos a una presión a las 10 a menos 4, régimen permanente, ¿tá? Una fase, como yo comenté, ¿sí? La primera fue el DOE, la segunda fase, ¿cuál que es? Ahora con el metamodelo, ¿sí? Ahora trabajamos, ahora va a buscar, vamos a utilizar la metodología del rápido, ¿sí? Ramiro, disculpa, se quedó congelado el audio en el último medio minuto. Sin optimizar, ¿aló? Sí, Ramiro, disculpa, es que se quedó congelado el audio el último medio minuto. Ah, perfecto. No, yo creo Sí, que no sí. compromete nada, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que estaba mostrando es prácticamente cómo se comportó, ¿sí? La curva en negrito, ¿sí? Que sería sin la carenaje, solo las tres blades, ¿sí? ¿Ya? Las tres palletas, ¿sí? Ese de aquí es el proyecto optimizado, base, ¿sí? Obviamente con el difusor y ya aumentó un poquito, ¿sí? Ese aquí optimizado con el DOE, ¿sí? Y ese aquí optimizado con el metamodelo. Entonces, ¿qué es? Estamos intentando siempre llegar a mejorar, ¿sí? ¿No? Aquí tenemos la otra curva, ¿sí? En términos dimensionales, aquí en términos de rotación de la máquina y aquí en términos de potencia, no caso, en vatios, ¿sí? Bueno, muy bien. Aquí tenemos los resultados vamos a decir, del punto del proyecto, ese tipo de separación de camadas límites y sobre todo aparece lo que nos llamamos el efecto radial, ¿sí? El efecto radial aparece cuando la máquina axial no está trabajando bien. Esa condición, y es la condición mejor, ¿sí? Donde ya vemos que la máquina trabaja con las líneas de corriente puramente
axiales, ¿sí? Claro que al final siempre hay un efecto radial de separación que puede ser mejorado también de alguna otra forma. Perfecto, ¿sí? Aquí tenemos entonces construido, ¿vio? La, el rotor, ¿sí? Lo hemos hecho usinar, ¿sí? Tenemos un cubo, ¿sí? Que es esférico, ¿sí? Aquí tenemos una fábrica de helicópteros aquí en la ciudad, ¿sí? Es la única en Latinoamérica, si no me engaño, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay muchas empresas que trabajan con usinaje de alta precisión, ¿sí? Entonces, ese rotor lo construimos en aluminio, ¿sí? Y como el cubo es esférico, permite que ese ángulo se modifique. Nosotros llamamos geometría variable del ángulo de montaje de la paleta, ¿sí? Aquí estamos ajustando los ángulos, ¿sí? Aquí ya colocamos el ensayo, ¿sí? Después voy a comentar un poquito más por qué que yo ensayo con aire y después voy a ensayar con agua, porque es hidrocinética. Ahí me dicen, ¿pero por qué? ¿Se puede ensayar con aire una cosa que es con agua? Perfectamente. ¿Se puede ensayar? Sí, sí, y funciona perfectamente, claro. Tal vez con agua tenemos más estabilidad que con el aire, ¿sí? Aquí tenemos nuestros instrumentos, ¿sí? Son nuestras sondas, no caso, para medida de presión, nuestros anemómetros, ¿sí? Bueno, se construyó entonces todo ese proyecto, ¿sí? Y aquí nos tenemos algunas soluciones con diferentes ángulos que fueron ajustados. Eso aquí está en evolución, ¿sí? Tenemos que levantar, estamos mudando, cambiando, variando aquel ángulo, ¿sí? Aquel ángulo de montaje para intentar ajustar la mejor eficiencia, ¿sí? Pero aquí tenemos, perdón, tengo que volver para atrás, ¿no? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos, ¿sí? Ya la curva, ¿sí? Experimental, ¿sí? Que llegó más o menos al valor de 0,5, ¿sí? Está próxima también de la numérica, ¿sí? Solamente que la curva tiene que bajar. Aquí tenemos que completar. Están haciendo cabalmente la próxima semana, están haciendo los nuevos ensayos para completar la curva de UCP, ¿sí? Pero los resultados están coherentes, vamos a decir, o validados dentro del margen de confiabilidad con los numéricos, ¿sí? Muy bien, nuevamente eso aquí, las conclusiones ya sabemos, ¿sí? Ya, aquí nuevamente eso aquí. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de proyectos, ¿sí? Que para nosotros, ¿sí? Yo vi que están convidados, ahí están participando, inclusive gente de IENOF, professor Saavedra, professor Tiago, um abraço para vocês, tá? E outros alunos que também eu convidei, né? Tá? Então, que a gente está, que nós estamos verificando, sim? Que o Um projeto, abraço para você também, Ramiro. abraço, Tiago, tá? Que estamos verificando, sim? Que nós precisamos de uma turbina que genere torque, sim? Porque nuestras corrientes aquí en el Brasil, según la prospección que hizo la gente de oceanografía, están en más o menos 1,8, 2 metros por segundo, media, como media. Hay situaciones que llegan hasta 3, sí, más tenemos que trabajar dentro de un concepto medio, ¿tá? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Arrancar mayor torque y menos velocidad, ¿sí? Entonces, partimos para otra metodología de proyecto que es el force potencial, ¿sí? Que lleva como principio la interferencia fuerte, perdón, entre las palletas del rotor, ¿sí? Nuevamente eso aquí, lo que acontece, ya mostré para ustedes, ¿sí? Y comenzamos a hacer nuestro proyecto, ¿sí? Eso, todo este trabajo, como algunos otros, ¿sí? También ya están divulgados en los medios de comunicación, en las revistas, ¿no? ¿Sí? Y nuevamente, ¿sí? Partimos por el asunto bidimensional, ¿ya? Entonces, en el asunto bidimensional, ¿sí? Yo verifico que, sí, cuando coloco la teoría del disco actual de Malevich, ¿sí? Esa región de aguas muertas, aló, aló, volvió, ¿no? Aló, aló, aló.
Sí, ahora ¿Aló? volvió, ahora volvió. Perfecto. Volvió, ¿sí? Entonces, eso de aquí es un estudio bidimensional, ¿sí? ¿Ya? Donde yo trabajo encima de un salto de presión. Y yo optimizo eso de aquí, el bidimensional, que es una optimización mucho más simple, ¿sí? Para ganar mayor salto de presión aquí, ¿sí? Y también mayor masa. La multiplicación del salto de presión pero el flujo de masa da lo que nosotros definimos, el flujo de masa, ¿sí? Da la potencia efectiva o potencia hidráulica. ¿Sí? Solo que la cosa no es tan simple como parece, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con esa teoría en el bidimensional, vemos que se genera una región de aguas muertas apavorante, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, sí? ¿Ya? Que de alguna forma tenemos que descargarla, ¿sí? Descargar la paleta. Entonces, colocamos como si fuese la paleta, no tiene paleta, pero el disco actuador colocamos como si aquí no tuviera conexión con la ojiva o la nacelle, ¿sí? Entonces el flujo va a entrar por aquí, va a energizar la camada límite aquí y aquí, y vamos a obtener ese resultado en el bidimensional. Ahí, como nosotros decimos en el Brasil, hacemos la fiesta, conseguimos. Eso es lo que nos pensamos erradamente, ¿sí? Porque aquí no tenemos todavía el rotor. Simplemente es análisis bidimensional optimizado. Solo que yo tengo cuánto que dio el salto de presión. Cuánto que dio ese salto de presión en el bidimensional, el máximo. Con la teoría de proyecto de máquina axial, ¿sí? Aquí tenemos una figura, perdón, bueno, aquí tenemos una mejor figura que esa de aquí, la misma, pero mostrando un detalle, ¿no? Aquí también tiene una folga que nosotros llamamos de topo, y en la base también tiene una, vamos a decir, no tiene más la paleta, ¿sí? Solo llega de aquí a aquí. Y eso nos crea una difusión suave, efectos colados, la camada límite, etc. Solo que aquí, de aquí, yo no tengo el rotor. Entonces, de ahí viene la teoría del vórtice potencial, ¿sí? Yo tengo ese salto de presión y ese salto de presión va a ser una condición de contorno para el proyecto del rotor. Si yo coloco esa variación que están viendo aquí, estoy apuntando, constante, la variación de presión constante, eso implica de proyecto que la máquina, el rotor va a hacer aquella torsión que nosotros llamamos de la paz, que se tuerce la paz, ¿sí? Eso sale de forma natural del proyecto, ¿sí? Entonces, ahí vamos. ¿Para qué? Ahí con esa condición proyectamos ese rotor, ¿sí? Y lo que nos llamó la atención ahí cuando proyectamos, que prácticamente coincidimos con la turbina de sol en Australia, que es una patente que si ustedes la buscan no van a encontrar absolutamente nada. Es un secreto, vamos a decir, industrial, ¿sí? ¿Ya? Más combinable, no, está parecida, muy parecida como la Solon, que es una turbina de alta eficiencia, ¿sí? Bueno, entonces, primera cosa, levantamos, hizo todo el estudio CFD y llegamos a un CP en torno de 0,92, ¿sí? Ahí siempre aquí la pregunta que dice, pero el coeficiente de potencia ultrapasó el límite de Betz. En turbinas hidrocinéticas ultrapasa porque el coeficiente de potencia es medido con relación a qué? Al diámetro del rotor o diámetro de la garganta. Si no midiéramos ponderado con relación a la área del rotor y mediríamos con la área de la salida del difusor, nuestro CP va a ser 0,43 aproximadamente, ¿sí? Más la literatura, por ahí siempre, como que dice, pushan para el lado más favorable. Entonces, en ese contexto se habla en turbina en torno de 0,92, que es una turbina de alta eficiencia en términos teóricos numéricos, ¿sí? Aquí tenemos entonces los resultados, ¿sí? Ese trabajando
un poquito afuera del punto de mayor eficiencia, es en el punto de máxima eficiencia, ¿sí? Y es en el punto que también sería acima, o sería que tal vez, entendiendo, sería con la sobrecarga en casos de presión, ¿sí? Entonces, ese punto aquí, esos puntos aquí, es el punto de máxima, el mejor guiado, y aquí los puntos, en un caso que son con la sobrecarga. Y aquí tenemos la visualización muy de que cómo se comportan las líneas de... Con base en eso, yo puedo extraer aquí de una parada. Ya volvió. Con base apenas en ese ensayo, ¿sí? Yo ya puedo extrapolar para otras máquinas, ¿sí? De diferentes tamaños, de diferentes potencias, con diferentes velocidades, en caso de escoamento o de la corriente que tengo. Por ejemplo, si yo tengo 2 metros por segundo, ¿sí? Yo podría generar, ¿sí? Con un diámetro de 3 metros, ¿sí? Una potencia de 10 kilovatios, ¿sí? Eso ya tengo mi primera prospección, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? De igual forma, ¿sí? Puedo generar relaciones entre el diámetro externo, potencia y velocidad del escoamiento o velocidad de la corriente marítima que nos tenemos, ¿sí? Se hizo la construcción en aluminio, ¿sí? De precisión, ¿sí? También con la posibilidad de dar unos ajustes en el ángulo de montaje, ¿sí? Y luego partimos para el experimento, ¿sí? Nos montamos aquí un banco de ensayo. Ese aquí es el banco de ensayo, perdón, es el laboratorio de ventiladores de la universidad. ¿Tá? Yo tenía un ventilador axial, fue construido todo ese ducto, ¿sí? ¿Ya? Aquí tiene un sistema que direcciona bien ruido, ¿sí? Y aquí nos construimos para ensayar, ¿sí? Aquí tenemos una vista rápidamente, ¿sí? Nos tenemos 12, aquí tenemos un direccionador que llaman direccionador de flujo en estrella, ¿sí? Y aquí nos vamos a montar nuestro modelo prototipo en escala reducida, ¿sí? Aquí tienen los detalles ¿sí? ¿Cómo se llaman? Los detalles constructivos, ¿sí? ¿Sí? De tamaño, demás cosas, ¿sí? Eh, Ahí mandamos, obviamente, teníamos un gran problema construcción de ese de aquí, ¿sí? Entonces, lo hiciste, ¿sí? Pues, hace mucho los muebles, solo que el cortador de MDF es de alta precisión, ¿sí? Entonces, prácticamente se construyó un esqueleto y luego lo forramos para perder la aerodinámica, ¿sí? Lo montamos, tenemos una figura aquí, tiempo, ¿sí? Aquí el ventilador y ese aquí también. En algunos hay necesidad de colocar un inyector, ¿sí? Y en algunas situaciones no. Bueno, nos tenemos todo un sistema que fue proyectado, ¿sí? Para analizar el comportamiento de esa máquina, ¿sí? Entonces, lo importante es lo siguiente, ¿sí? Aquí dentro tenemos un motor, ¿sí? Un motor de corriente continua, ¿sí? Si no me equivoco, de 0.7 kilowatts, ¿sí? Aquí tenemos un encoder que nos mide la rotación y aquí tenemos un torquímetro, ¿sí? Y por un sistema de telemetría transfiere para un computador y nos tenemos aquí para controlar, ¿sí? El torque y la velocidad de rotación. Entonces, ¿cómo hacemos el ensayo? Rápidamente, ¿sí? Aquí me parece que hay otra donde aparece el ensayo, ¿no? Bueno, aquí un detalle y explico para ustedes, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente el rotor, el programa, el software, la placa. Esas baterías del motor de, de corriente continua, ¿sí? Aquí tengo obviamente el encoder y un torquímetro, ¿sí?
y el software nuevamente que permite medir el torque manteniendo la rotación. Entonces, cómo que yo hago el ensayo? ¿Sí? Yo inicio aquí con una rotación de este rotor. Yo doy la rotación en él. ¿Sí? Y después doy valores diferentes de velocidade de escoamento ou de la corriente libre, ¿sí? Y en cada escenario voy midiendo el torque y la rotación, ¿sí? De esa forma yo puedo construir mi curva. ¿Tá? Aquí los elementos ya que ya mostré para ustedes, ¿sí? Que también, yo no sé si ese es ese se llama manómetro de Betz, ¿sí? Tiene la precisión de igual de los manómetros digitales, tiene que nosotros como tenemos baja presión, ¿sí? ¿Ah? Entonces tenemos que más o menos trabajar en la orden de 0,1 milímetros de columna de agua, ¿sí? Nosotros habíamos tenido otros digitales que no tenían la precisión y el manómetro de Betz, que ya debe tener más de 40 años, era mucho más preciso que eso. Ahí adquirimos esos nuevos aquí, ¿sí? Esos nuevos aquí, que nos llegaron a la precisión de 0,1 milímetro de columna de agua, perdón, ¿sí? Aquí trazamos los perfiles, ¿sí? Perfiles de velocidad, ¿sí? De la salida del inyector o la velocidad que está llegando a la turbina, ¿sí? Esos perfiles, como ustedes pueden ver aquí, no son perfectamente uniformes. Por eso que ahora nosotros vamos a ensayar con agua y con agua vamos a tener un perfil perfectamente uniforme porque el agua va a estar para y un carro va a dislocar turbina, ¿sí? Aquí fue hecho también el cálculo de potencia perdida para analizar el CP, ¿sí? La interpolación de la velocidad del ventilador axial, ¿sí? Y la velocidad que yo tengo de la corriente, ¿sí? Entonces, si yo llego, por ejemplo, a más o menos 800 RPM, el ventilador, no la turbina, tengo 6 metros por segundo, ¿sí? Y aquí si yo llego más o menos a 1000, voy a tener en torno más o menos de 8 metros por segundo, lo que me da para hacer el ensayo, ¿sí? Aquí está la turbina de 6 pas, el ensayo, ¿sí? Como fue hecho, ¿sí? Y aquí la curva, ¿sí? Aquí fue test. Esa curva, entonces, esa nube de puntos, ¿sí? Interpolada sobre varios ensayos, ¿sí? Fueron el test experimental, ¿sí? Esa curva aquí fue comparado. Volvió. Es que para mí aparece una mensaje que dice, no, está parado, entonces ahí yo me paro y después retorno, ¿sí? Aquí tenemos la curva, ¿sí? La curva experimental y esa es la curva CFD o numéricas. Existen en los valores aquí que son próximos a 2, entre 1,8 y 2, que es el máximo CP, ¿tá? El numérico, claro, dio 0,9, la interpolación 0,82, ¿sí? Solo que existe esa diferencia en la curva numérica en la otra, ¿sí? Probablemente sea porque, ¿sí? Porque en el numérico no fue considerado todo el elemento constructivo, ¿sí? ¿Tá? Entonces, en el experimental sí llevó en cuenta todos los elementos constructivos, los soportes. Aquí tiene unos soportes, tiene aquí el tubo grande que es el sistema de control. Es una cosa que nosotros estamos avaliando, ¿sí? Finalmente, tenemos que avaliar ahora en un canal, ¿sí? Entonces, en la Universidad Federal de Itajubá, tenemos un canal de aproximadamente 90 metros, canal hidráulico, ¿sí? En ese canal, ¿sí? Nos tenemos que avaliar de forma experimental y numérica, ¿sí? Entonces, primera cosa, ¿no? Eh, numéricamente fue construido ahora el rotor, pero si ustedes ven, hay los detalles constructivos, inclusive llevamos en consideración los soportes, ¿sí? Y toda la estructura de medición que vamos a utilizar para obtener la curva característica de esa turbina, ¿sí? Bueno, detalle importante, ¿sí? Aquí es una simulación bastante pesada, ¿sí? ¿Ya? Ahí contamos prácticamente con 23
millones, casi 24 millones de elementos, ¿sí? Y es un modelo de turbulencia K omega ST y utilizamos un modelo multifásico que llaman BUF, porque tenemos que prever, ¿sí?, la formación de la onda que también va de alguna forma interferir en el cálculo de potencia de esa máquina, ¿sí? Entonces, una simulación realística con bastante detalle constructivo, ¿sí? Entre tanto, ¿no? Bastante cara, ¿sí? Pero tenemos resultados muy interesantes, como ven aquí, ¿sí? Aquí sería la columna, ese azulito que ven, azulito, que debe ser al contrario, ¿no? El azulito es el aire y el rojo es, caso, el agua. Y aquí es la interfase que se forma, ¿sí? Con el efecto de pared, que sería la simulación que nosotros ya vamos a partir a hacer en breve, eh, ¿cómo se llama? Físicamente, ¿sí? Eh, bueno, aquí tenemos algunos resultados también. En la simulación, ¿sí? Eh, Colocar el efecto pared, el efecto pared, perdón, el efecto pared, sí, es muy simple, más uno tiene que tener confiabilidad, ¿sí? Nos colocamos efecto simetría. Simetría quiere decir que como si simétricamente el fluido se reproduce como un espejo aquí, ¿sí? Más yo todavía tengo desconfianzas, tal vez para tener certeza del efecto pared, ¿sí? Tendríamos que ampliar este canal, ¿sí? Numéricamente, porque ampliar un canal físicamente ahí depende del rector, depende del montón de cosas. En esa parte es más difícil. Numéricamente puede ser una maravilla, más, en las obras sí es más complicado, ¿sí? Y aquí tenemos la curva, ¿sí? También en torno de 0,9, de un poquito más, porque tal vez el efecto Paredes da una acelerada, ¿sí? Y tenemos un caso, nuestra curva ya de la turbina colocada en el canal de 90 metros, ¿sí? Bueno, Profesor, aquí también otras curvas, ¿sí? discúlpeme que le interrumpa. Como vamos bastante mal de tiempo, a ver si pudiera acelerar un poco el final y terminamos en 5 minutos por dejar un tiempo para el debate. ¿Está Perfecto, bien? perfecto, sí. Muy bien. Sin no, esa prácticamente termina, sí, ya. Solamente mostrando ahora realmente volvió, ¿sí? Finalmente, tal vez voy a gastar un minuto en eso aquí, ¿ya? No quería dejar eso que es muy importante. La otra teoría es la siguiente, ¿sí? Aquí tenemos todo el rotor, toda la máquina. Existe un modelo que se llama 3D Fanson, que ese de aquí puede ser sustituido por un salto de presión de una bolacha, de una galletita, vamos a decir, no sé, es un toroide que simula el rotor. ¿Y para qué es eso? Porque haciendo esa simplificación, yo puedo aplicar en parques hidrocinéticos sin mucho costo computacional, ¿sí? Entonces, el rotor se transforma en eso de aquí, solamente que nos colocamos el gradiente de presión que fue dado por el rotor físico construido y testado. Es aquí las regiones. Aquí tenemos rotor y el simplificado, muy próximo, sobre todo cuando avaliamos los perfiles de velocidad a diferentes distancias de la estela, perdón, de la estela, ¿sí? Son muy próximos unos de otros. Eso nos permite analizar qué? Analizar la interferencia entre rotores hidrocinéticos, ¿sí? Avaliar diversas posiciones, ¿sí? Apenas trabajando con ese salto de presión y no modelar todo el rotor, ¿sí? Y también analizamos el efecto de la curvatura de los ríos, en caso 45, 60 grados, 75 grados, y este trabajo está en andamiento, ¿sí? Donde vamos a interferir con otros tipos. Aquí finalmente sí, la parte que el canal, ¿sí? Ese dispositivo
todo aquel difusor, 5 metros con 75 más exactamente. ¿Sí? Aquí ya tenemos todo nuestro, que ahora tiene que trabajar con agua, ¿sí? Acrílico, y eso es todo. Creo que cumplí el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Aló? Sí, hola. Muchas gracias, Ramiro, por tu excelente presentación, que la verdad es que daba para estar mucho más tiempo. Ya siento que haya tenido que cortar un poco, pero quizá en algún momento podemos volver sobre alguno de los detalles, porque la verdad es que ha sido muy divulgativa y yo al menos que conocía muy poco este tipo de dispositivos, pues me he enterado bastante bien. Así que yo creo que también los asistentes y la gente que vea a posteriori el vídeo también lo va a ver. Eh, Sin más espera, me gustaría abrir directamente el turno de preguntas entre los asistentes por no demorar más. Y lo primero que voy a hacer es leer una pregunta que teníamos en el chat de Camila Aguirre, que nos dice que estas turbinas que fueron diseñadas para captar bajas corrientes, que para su caso de estudio son de 2 metros por segundo. Ella pregunta si también sirven para corrientes mucho más pequeñas como 0,4 metros segundo. Eh, Sirven, ¿sí? Solamente que, claro, la curva de potencia va a ser más a la izquierda, es decir, va a generar menos potencia, ¿sí? ¿Ya? Sino el caso, ¿cómo es Camila, no? Si Camila, por Sí, ejemplo, una baja velocidad, ¿sí? Que 0,4 es realmente una velocidad tal vez no tan interesante, ¿sí? Para generar una potencia que ella quiera, ¿sí? Tal vez el diámetro de la máquina va a crecer razonablemente grande, ¿sí? ¿Ya? Porque esa máquina va a trabajar realmente en un punto que no es el óptimo, ¿sí? Lo interesante es que la curva de arriba no sea afilada, sea más así. Es decir, que permite variaciones de velocidad de la corriente y todavía se mantenga en un buen nivel de eficiencia máxima, ¿sí? El caso de esa turbina, ¿sí? No sé si van a pasar la presentación, la curva es más achatada, ¿sí? En la curva de 3 palletas, ¿sí, Marcos? La curva es así. Entonces, la curva con las más palletas sirve, sí, mejor para bajas velocidades. ujú, clarísimo. Sí, sí, ¿Puedo complementar? ¿Puedo hacer una preguntita pequeña? claro. Eh, otra preguntita con respecto a eso. Y si tenemos profundidades someras como de 8 metros, y usted dice que para ese caso tendríamos que aumentarle el tamaño a la nave, ¿es posible o no sería posible? Pues yo les hablo desde Colombia y el caso de estudio lo queremos para el Golfo de Urabá. Camila, lo que yo entendí es en relación a la profundidad, me dices, ¿no? Sí, Sí, señor. sí, a la profundidad de la turbina. Ah, ya. Bueno, primeramente, sí, eh, es muy interesante, como inclusive me comenté, es un local, que no me recuerdo en qué local está interesado, ¿sí? Entonces, la primera cosa que hay que hacer, claro que aquí en el grupo hay gente que ha hecho la batimetría de dónde se pretende instalar las turbinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tienen en Marañón, ¿sí? Los perfiles de velocidades, ¿sí? Se mantienen uniformes con una alta profundidad, ¿sí? 8, 7, 8, ¿no? Se mantiene el perfil todavía de forma casi uniforme. A medida que uno entra más profundamente, ahí ya tenemos un perfil que genera el efecto ya de vorticidad, así que no vale la pena, ¿sí? Entonces, primeramente hay que tener una buena batimetría, ¿sí? Y ahí sí tú puedes aumentar tu diámetro sin comprometer, ¿sí? Si tu batimetría te dice, por ejemplo, que tu turbina va a ser de 8 metros y al final tú vas a colocar más en el fondo, ¿sí? Y vas a pegar una corriente de vorticidad, ahí tu turbina va a bajar de forma, ¿cómo se diría? ¿Cómo se llama? Inestable, ¿sí? Va a trabajar
forma de inestabilidad, ¿sí? Entonces, y lo que yo recomiendo, que se haga una buena batimetría, ¿sí? Y después de eso, de ahí, analizar en cuál sería la mejor posición que se puede colocar la turbina hidrocinética acá, ¿sí? Pero cualquier cosa podemos conversar por otro canal, que esa es una discusión grande. Listo, profe, gracias. Un abrazo. ¿Tenemos alguna pregunta más por parte de los De, asistentes? pues, de los asistentes brasileños. Hay muchos, hay muchos. Yo tengo una pregunta en relación con justamente con la aplicabilidad de este tipo de dispositivos en, la- en- en la zona de Brasil. Em, ¿Hay alguna instalación así a nivel prototipo o industrial que esté instalada en alguna zona tanto de ríos como desembocaduras en Brasil ahora mismo? Eh, bueno, que yo sepa, sí, así una, sobre todo aprovechamiento de aguas, corrientes marítimas, yo creo que no, ¿sí? Ahora, aprovechamiento de aguas fluviales, que serían los pequeños ríos, existen algunos modelos, ¿sí? Que ya están operando, pero marcos para bajísimas potencias, ¿sí? Estamos hablando potencias de que se llaman 50, 70, 80 watts, muchas cosas en esa orden, ¿sí? Lo que no queremos hacer una prospección, por lo menos, por decir, unos 80, 100 kilowatts, ¿sí? Y, por ejemplo, volviendo con la Camila, ¿sí? Muchas veces no es interesante crear una máquina de grande diámetro y tal vez mejor es crear dos, ¿sí? Dos de diámetro menor, ¿sí? Que te van a ofrecer una potencia que tú desees, solo que transporte, construcción de una máquina menor o más chiquita es mucho más fácil que la máquina grande, ¿sí? Entonces, a veces colocar cuatro o tres turbinas hidrocinéticas trabajando en forma tipo paralela, vamos a decir, son buenas opciones. Eso inclusive en Europa también hay mucho, ¿sí? Han hecho bastante cosas. País de Gales por el norte ahí, Marcos. Sí, 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 sin duda, porque, claro, en comparación con otras tecnologías, la viabilidad económica en este tipo de dispositivos es un poco mayor, porque son algo más simples. Incluso en los casos, como comentabas, que tengan difusor, que ya es un elemento más, pero bueno, es un elemento relativamente sencillo de construir con un mantenimiento bajo. Eh, Así que sí, me parece interesante. Más preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario, preguntas? ¿Preguntas? Buenos días o buenas tardes. Soy Sí, Gustavo. Gustavo, ¿Qué adelante. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Muy bien. buenas con todos. Profesor, ¿qué tal? No sé ¿Cómo si estás? recordará de mi persona también. Yo en algún momento he trabajado también en Brasil, trabajé con ILAT. Un saludo por allá. Soy de la Universidad Federal Río de Janeiro, que hice un postdoctorado por allá y tuvimos un momento de conversa muy interesante, tal vez. Con respecto a su trabajo, quería saber en la parte de... Son dos preguntas muy precisas. Quería saber cuál es la influencia básicamente tal vez de la superficie libre y con la turbina. Es decir, de acuerdo al diámetro de la turbina que usted diseña, es decir, a qué profundidad debería estar la turbina. No sé si me dejo entender. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta me llamó la atención, porque ya yo también trabajo con lo que es simulación. Mencionó una cantidad de elementos bien alto en su simulación. Si no me equivoco, fueron de 23 millones. Me supongo que yo sé que ustedes disponen, bueno, del esfuerzo computacional. Eso demanda un esfuerzo computacional alto, creo yo. Y me gustaría saber cuánto demoró la simulación, cuánto tiempo necesitan ustedes para obtener una simulación, digamos, con resultados aceptables, con esa cantidad de Mm, elementos. Gracias. perfecto.
Perfecto, Gustavo, ¿verdad? Bueno, para ti también un abrazo para el pessoal la pessoal lá de Rio de Janeiro, o sea, humildade, Mustafa, tá? Primero, con relación a tu primera pregunta, ¿sí? Eh, el asunto que la turbina es carenada o tiene el difusor, ¿sí? Tiene una ventaja sobre las que no tienen difusor, ¿sí? Que tú puedes sumergir la turbina pocos metros, ¿sí? Y todo acaba siendo filtrado, vamos a decir, por el difusor, ¿sí? Si tú ves qué es lo que pasa con el difusor, ¿sí? La salida del difusor sale el fluido, ¿sí? Sin interferir, no se expande, crea una estela, ¿sí? Más concentrada al difusor. Entonces, es una de los factores muy importantes, ¿sí? De que la interferencia de las ondas, ¿sí? Con una profundidad, claro que tú no vas a colocar medio muy para encima, donde ya puede aparecer, digamos, la parte de aire que pueda penetrar, ¿sí? Pero sí sumergiendo, ¿sí? Con pocos metros, el difusor es benéfico, ¿sí? Benéfico comparado con una turbina que no tuviera difusor y tú tuvieras que afundarla más metros, sí. Ele concentra la estela, ¿sí? Entonces, eso es muy una punto favorable. Con relación a lo que tú me preguntas, sí, obviamente esas simulaciones, sobre todo multifásicas, para ver la estabilidad, ¿sí? Que inclusive tú puedes verla en el video, que pasó rápido, ¿no? Pero, ¿qué muestra? Hay la formación de la onda, ¿sí? En el canal, ¿sí? Pero la estela, ¿sí? Está bien abajo y está concentrada apenas en el difusor, ¿sí? Para analizar esa interferencia, ¿sí? Entre la, que se llama la interfase, ¿sí? Que es una interfase definida en lo que es aire, ¿sí? Y en lo que es agua, ¿sí? Uno necesita esa cantidad de elementos, ¿sí? Solamente que no fue hecho la malla adaptativa, porque la malla adaptativa tendría de alguna forma ser una dinámica de tal forma que la interfase entre el agua y el aire, ¿sí? Apenas quede una línea bien finita, ¿sí? ¿Ya? Que no vale también la pena como es matar una pulga con un cañón, ¿sí? ¿Ya? Una media ya funciona. Todo eso hace que genere un tiempo de procesamiento bastante alto, ¿sí? Entonces, yo no sé si está ahí presente tal vez la Leticia, que es la que está trabajando con eso, ¿sí? Que la me puede ayudar, pero por lo que yo sé, para un punto confiable, ¿sí? Con un computador, te voy a decir que de 128 cores, ¿sí? Y también 128 de memoria RAM, si no me engaño, demora de entre 8 a 10 horas en encontrar ese punto. Es más o menos lo que la media, ¿sí? Ahora, solamente, si tú quieres optimizar eso ahí, ¿sí? Ahí el tiempo ya queda extremadamente elevado. Entonces, nos partimos ya la optimización y ahora estamos analizando con el CFD y en breve, sí, vamos a analizar ya en el canal, sí, en el canal. Y ahí también vamos a verificar qué inestabilidad de la formación de onda da, ¿saben qué? En el torque de la máquina, ¿sí? Entonces, eso, tu pregunta, yo creo que te la puedo responder de forma más precisa, tal vez de aquí a unos meses, ¿sí? Si realmente influencia y cuánto, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo, Gustavo.